Profesor, buenas tardes. Compañeros todos, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a explicar lo que es el proyecto sobre unas viviendas ecológicas, para lo cual este proyecto se ha realizado a través de la empresa de condominios ecológicos SAC. Ya, el proyecto se realiza ya que uno de los más grandes problemas del planeta Tierra es el proceso de escasez de los recursos naturales al momento de las construcciones, en gran medida generados por su uso indiscriminado y una alta contaminación. Por tal motivo, el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento del Perú ha iniciado el proyecto Casa Ecológica, el que vamos a realizar esto a continuación. Y se les va a explicar de manera breve todas las causas y los motivos por los cuales se está realizando este proyecto y a quién va dirigido. Por ejemplo, como primer punto de este proyecto tenemos lo que es identificación y análisis del contexto problemático. En el punto 1 se hablará lo que es sobre recopilación de datos relacionados a urbanizar con casas ecológicas para atender necesidades de vivienda de poblaciones en zonas desérticas de la costa sur norte del territorio peruano. En el punto 2 hablaremos sobre identificar y describir zonas geográficas en donde se va a realizar el proyecto de la casa ecológica, y en el punto 3 se va a identificar y describir las características del usuario beneficiario de las casas ecológicas, y en el punto 4 se realizará lo que es el análisis de causalidad para identificar causas y subproblemas del contexto de urbanización con casas ecológicas. Ya. Antes de poder tomar estos puntos, primero tendríamos que evaluar lo que es, digamos, la vivienda convencional versus la vivienda ecológica. Por ejemplo, lo que es en las viviendas convencionales, los costos comparativos entre la construcción convencional y la ecológica a corto y largo plazo, en realidad, pues no son mucho más altos. El mayor consumo también de agua y lo que es energía también, ese es, digamos, un punto en contra en lo que son las construcciones de las viviendas convencionales, además del alto nivel de producción de emisiones de carbono. A diferencia que al momento de hacer las construcciones de las casas ecológicas, tenemos lo que es un ahorro energético, no solamente en la construcción, sino también, digamos, ya cuando ya es utilizadas estas casas, ¿no? También lo que es la reducción del impacto ambiental, la capacidad de reutilización y reciclaje de materiales en el proceso constructivo, y también lo que es un menor consumo de agua y energía, como les mencionaba, a diferencia de lo que son en las casas convencionales. Muy buenas tardes. Continuando con la explicación del proyecto, tenemos como el punto 2 la definición del problema. En el contexto de la investigación es fundamental delimitar y presentar claramente el problema que vamos a abordar. Es por ello que vamos a proporcionar una breve descripción basada en la información cuantitativa y cualitativa que hemos recopilado. Eh, Información cuantitativa. El área en cuestión cuenta con 333.000 habitantes. También en Caraballo hay registros mineros. Esto representa el 72.4% de Lima Norte. En extensión territorial tenemos una área de 346.88 kilómetros cuadrados que está dividida en 15% en un área urbana y el 85% en un área rural. Los niveles de pobreza están en una tasa bastante alta, y también estamos con pobreza extrema 1.2%. En déficit habitacional, según los datos, esto afecta a 1.6 a 1.8 millones de familias a nivel nacional, que el 36% carece, el 36.6% carece de una vivienda adecuada, y mientras que el 64% vive en edificaciones precarias que necesitan mejoras. Necesidad de solución al crecimiento del déficit habitacional indica una urgencia de abordar el problema. Es crucial ofrecer una alternativa de vivienda económica viable para satisfacer las necesidades en este sector desfavorecido. El problema que vamos a resolver: cómo podemos diseñar y construir casas ecológicas que minimicen el impacto ambiental y maximicen la eficiencia energética, sin comprometer la comunidad y funcionalidad para los residentes. Muchas gracias. Profesor, buenas tardes. A continuación vamos a ver el punto 4 de implementación de soluciones de la casa ecológica. ¿Ya? Tomando como referencia la ficha técnica de la propuesta de la vivienda en la cual se encuentra
en el documento de nuestro trabajo tenemos varios parámetros que hemos considerado como la ubicación, la orientación de viviendas, el flujo de ventilación, los dispositivos para ahorro energético, los paneles solares como principal punto, la captación de la lluvia, el calentador de agua y los focos inteligentes, ahorradores. Dentro de todos estos elementos, para la instalación de estos se ha visto ejemplos matemáticos más que todo, que lo vamos a ver en este punto, y es esto, ¿no? Cómo aplicamos todo lo aprendido en todo el curso en esta casa ecológica. Por ejemplo, ¿no? Lo que es lo primero, que es vectores en el espacio, lo podemos representar, por ejemplo, un desplazamiento relativo entre dos puntos, ¿no? En el espacio tridimensional, como la posición inicial y final de un objeto en la construcción de la casa, ¿no? Bueno, en el siguiente punto tenemos el producto escalar y ángulo entre vectores, que básicamente lo podemos aplicar en la ingeniería para calcular la fuerza resultante de dos fuerzas aplicadas con diferentes direcciones, claro, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a evaluar el equilibrio de las estructuras de la construcción de la casa, ¿no? Tenemos también la ecuación de la recta en R3. Esto lo podemos aplicar, por ejemplo, para poder representar una línea de construcción en el espacio tridimensional, conectando dos puntos claves en la construcción de la casa, ¿no? Bueno, el conjunto generador y las bases lo podemos aplicar de la manera en que cómo podemos representar un conjunto de vectores que describan las dimensiones principales de una parte específica de la casa, ¿no? Por ejemplo, el plano de la habitación, ¿no? Que vamos a verlo ahorita en el siguiente diapositiva. Otra aplicación también se encuentra aquí las sucesiones y los límites. Esto se puede aplicar, por ejemplo, para poder modelar la proporción de los materiales reciclados con la comparación de los materiales no reciclados, ¿no? En la construcción de la casa, y cómo esa proporción se estabiliza a medida que se consideren más elementos de la construcción, ¿no? Y bueno, por el último punto que habíamos visto es la razón del cambio de promedio, ¿no? Esto sí lo podemos aplicar en el caso de representar cómo la energía solar disminuye a medida que pasa el tiempo, ¿no? Lo que puede influir en el diseño de sistemas de energía renovable, ¿no? En qué momento va a tener más energía, va a haber más energía, y va a impactar, claro está, en los paneles solares. Y bueno, por último tenemos el plano de la casa elaborado por nuestra compañera Jessica, en la cual acá, como indica, está el primer piso, en la cual está parametrizado todos los cuartos y las habitaciones de la casa. Y en el segundo piso, que se encuentran de igual forma, ¿no? Este es el primer piso, aquí del lado izquierdo, y el segundo piso del lado derecho. Gracias. Profesor, buenas tardes. Continuando con la exposición, tenemos el desarrollo del el punto 5, en donde el grupo ha desarrollado una encuesta. Siguiente, por favor. La encuesta básicamente está dirigida a lo que es las preferencias de las personas por la casa ecológica. Consta de 18 preguntas. En un primer momento son los datos generales, en el segundo momento el tema de preferencias por una casa de un criterio general, y el tercer momento sí son los que consideran las características que debe tener una casa ecológica, ¿no? Los resultados se presentan a continuación. La encuesta se ha realizado a 83 personas, como se puede apreciar, en donde los datos generales pues constan del nombre, apellidos, el rango de edad, en donde podemos observar que el rango de 18 a 35 años, que son el 36.1 y el 33.7%, son los que son ya personas adultas, y personas que ya tienen una actividad, ya trabajan, ¿no? o estudian. Siguiente pregunta. En lo cual es sexo, podemos identificar que en su gran mayoría, el 51.9%, son de sexo femenino, y los restantes de sexo masculino.
En lo que es ocupación, pues lo que tenemos alternativo es estudiante, actividad profesional, en donde la mayoría, el 60.2% son personas con una actividad profesional y el otro porcentaje, 26.5%, son estudiantes, ¿no? Que a esos dos sectores está prácticamente dirigido el proyecto. En lo que es actualmente la casa donde vive si es propia, alquilada, algún familiar, el 45.8% tiene una casa propia, ya tiene una casa propia, y el restante, que la mayoría, el 50%, es alquilada o de algún pariente, donde también este sector es nuestro sector objetivo en donde va dirigido el proyecto. Siguiente diapositiva. Las habitaciones, en cuanto a las preferencias y la cantidad de habitaciones que prefieren que la casa tenga, pues el 57.8% considera en su mayoría que debe tener entre 4 a 6 habitaciones. En lo que es niveles, es decir, los pisos, la mayoría, el 42.2%, considera que debe tener 3 niveles, o sea, 3 pisos, y el restante entre 1 y 2 pisos, que son más del 50%. En lo que es dimensiones, a la gran mayoría, bueno, tienen lo que es una casa grande, que es el 66.7%, y una casa mediana, que es el 32.5%.